Vamos a entrar de lleno ya a lo programado para el día de hoy y nos referimos específicamente a las conferencias magistrales y a las ponencias programados tanto en la mañana como por la tarde. Vamos a tener la conferencia magistral número 5, Nuevo Paradigma, Cambio Climático, Oportunidades. Eh, a cargo de Elizabeth Silvestre Espinosa, científica en cambio climático y gestión de riesgos. Ella es doctora en meteorología con grado de PhD por el Instituto Nacional de Pesquisas Especiais de INPE en Brasil, Sao Paulo. Investigación, asimilación de datos para modelamiento numérico climático, magíster en meteorología con grado de máster en ciencias por el Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, INPE en Brasil, Sao Paulo. Investigación, climatología de los vientos del este en el Atlántico tropical. Investigadora científica visitante de la NASA en el Global Modeling Data Assimilation Office. Vicerrectora de Investigación de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 2018 al 2019. Directora de Políticas y Programas de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología y Transferencia Tecnológica, CONCITEC, del 2014 al 2016. Subdirectora de Ciencia, Tecnología y Talentos del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología y Transferencia Tecnológica, CONCITEC, en 2014 al 2016, coordinadora regional en la comunidad andina en el proyecto Retroceso Acelerado de Glaciares en los Andes Tropicales, financiado por el Banco Mundial, esto en el 2012 al 2013. Directora científica del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Perú, CENAMI, del 2009 al 2011. Entre otros cargos más que también ha desarrollado tanto en el país como en Brasil. Vamos a darle la bienvenida a entonces Elizabeth Silvestre Espinosa para que inicie ya su conferencia magistral Nuevo Paradigma, Cambio Climático, Oportunidades, dándole la bienvenida y el agradecimiento por estar con nosotros en el primer Congreso Internacional Plan Futuro 2020, Paradigma para una nueva era que organiza el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Nacional, con el Instituto de Prospectiva y Desarrollo Estratégico, IPIDE. Adelante, doctora Elizabeth Silvestre Espinosa, bienvenida. Gracias de antemano por su participación. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Quiero agradecer y felicitar a los organizadores del evento. Creo que es una oportunidad de conversar y escuchar diversos temas necesarios e inherentes a la problemática del país, pensando principalmente en una visión futura de lo que tenemos ahora para lo que podemos hacer, ¿no? Voy a compartir la pantalla para poder contarles un poco a ustedes sobre el tema de cambio climático y las perspectivas y oportunidades, ¿no? Pensando en el futuro. Quería comenzar mencionándoles que existe una entidad internacional que se encarga de, digamos, de consolidar y de alertarnos lo que está ocurriendo con cambio climático en el mundo, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Este panel, periódicamente, cada 3 o 5 años, saca reportes consolidando la información científica de todos los países a nivel internacional y además elabora lo que le llaman los resúmenes para tomadores de decisión. Son resúmenes en las que de manera gráfica, comprensible y sucinta nos alertan de lo que podría pasar con respecto al cambio climático en el mundo y en cada uno de los países. Pero además es importante comentarles que el IPCC tiene una visión global, ¿no? Entonces, bajo esta premisa, el reporte elaborado en 2014 por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, respecto a los impactos del cambio climático, resume en este gráfico para América del Sur lo que podría pasar si nosotros
incrementamos, digamos, el nivel de temperatura o si nosotros no tomamos acciones frente a los impactos que ya podríamos conocer. Entonces, el IPCC, si nos localizamos en la región para el Perú, nos está diciendo aspectos importantes y relevantes relacionados con nuestra zona. El IPCC nos dice que la temperatura a nivel de país, y considerando que el país es una zona altoandina, la temperatura se va a incrementar. El IPCC nos dice que los glaciares van a retroceder. Recordemos que en el Perú tenemos el 70% de los glaciares tropicales del mundo. El IPCC también nos dice que el ciclo hidrológico se va a ver alterado. Y también nos menciona que en el Perú habrá un incremento de plagas y enfermedades. Como decía, el IPCC tiene una mirada global. Nos está diciendo que en el Perú la temperatura se va a incrementar, pero cuando hablamos de cambio climático, nosotros debemos focalizarnos en el impacto que debe causar el incremento de las temperaturas. Debemos pensar en el impacto que va a causar al país el retroceso acelerado de glaciares. Si nosotros aún nos reportamos a lo que dice el IPCC, que al 2050 los glaciares a alturas de 5.000 metros, estos desaparecerán, y nos vamos al Perú, donde tenemos, como decía, el 70% de los glaciares tropicales del mundo, y muchos de ellos tienen alturas obviamente de 5.000 metros, podrían desaparecer. ¿Cuáles son los impactos o consecuencias que esto podría causar al Perú? Pensando que si de repente, lo digo de repente, porque nosotros no tenemos estudios aún concretos de cuál es el aporte en recurso hídrico de estos glaciares a consumo humano, a usos de agricultura, o a diferentes otros tipos de usos. Entonces, ¿qué sucedería si en el proceso nosotros detectamos que estos glaciares a 5.000 metros de altura van a desaparecer y estos tienen un aporte digamos, cuantificado, calculado, proyectado a una ciudad próxima a estos en consumo humano? Significaría que esa ciudad podría verse afectada al 2050 en recurso hídrico para consumo humano. Y lo mismo podría pasar para aspectos de agricultura. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Estoy queriendo decir que uno de los retos que se debe ver como una oportunidad para, pensando en cambio climático, considerando que el impacto es negativo, hay un retroceso acelerado de glaciares, nuestro reto es determinar y conocer el impacto de ese retroceso acelerado de glaciares y comenzar a implementar las soluciones. Lo mismo pasa con el ciclo hidrológico y es definitivo. No tenemos las evidencias científicas de dónde, cuándo y cómo se ha alterado este ciclo hidrológico, pero sí tenemos evidencias recogidas de parte de la población, de parte de ellos que a través de su conocimiento y su día a día nos dicen, por lo menos en el Perú, estamos hablando del Perú, nos dicen, cuando yo era niño, el río pasaba por este lugar. O cuando yo era niño, el tronco que venía por ese árbol tenía un recorrido, era paralelo al cauce y eso se observaba cada 4 de noviembre. Ahora ya no es lo mismo. Entonces, si nosotros comenzamos a entender ese cambio en este momento de lo que está ocasionando el cambio climático, podríamos entonces establecer estrategias para el mejor uso de digamos, balance hídrico alterado. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Ahora determinar cuándo usamos el agua y cuándo no, qué podríamos plantar y qué no, si yo consigo determinar cuál es el balance hídrico en cada una de las zonas. En el tema de plagas y enfermedades, probablemente no sea un impacto directo de que sí se van a trasladar las plagas y probablemente sea porque tiene una relación directa en algunos casos con el tema de las temperaturas, pero puede ser una consecuencia de lo que podría ocasionar este ciclo alterado del balance hídrico o este retroceso acelerado de glaciares.
¿quién nos garantiza cuándo podría ocurrir una avalanche en el Perú, considerando que tenemos glaciares en las zonas altoandinas? ¿Quién nos garantiza qué es lo que pasa con el incremento de la temperatura en un cultivo en la región andina, en la Amazonía, en la costa? ¿O quién nos garantiza qué es lo que podría ocurrir si solamente el incremento de la temperatura intensifican las lluvias? Entonces, lo que nos está diciendo el IPCC es, considera, en tu país eso va a ocurrir. No nos está diciendo el lugar exacto, la zona exacta, el sector determinado, ni tampoco el cultivo, si nosotros pensamos en temas agrícolas, que es lo que es el, digamos, el fuerte del país. Nosotros tenemos un ingreso económico alto en el país proveniente del sector agrícola, y esa es una de las grandes preocupaciones. Entonces, el IPCC nos alerta, nos da esa mirada, nos dice, el cambio climático está haciendo eso en tu país. Y es de eso de lo que tenemos que comenzar, y es de eso de lo que tenemos que tomar conciencia. Pero entonces, también el IPCC nos dice, ok, sí, realmente estudiar cambio climático desde el punto de vista científico es complicado porque sí requiere un montón de información, requiere modelamiento, requiere entender los procesos físicos, requiere una serie de información porque el enfoque tiene que ser multidisciplinario, por el que el enfoque tiene que incluir inclusive el aspecto social y nos da algunas alternativas. El mismo IPCC nos dice, sí, el cambio climático, tal como lo hemos mencionado, va a afectar en estos aspectos al Perú y en general está alterando la ocurrencia de los eventos extremos, o sea, está alterando los eventos extremos en periodicidad, en frecuencia, ¿eh? Y nos está diciendo, bueno, ahora no sabes cuándo llueve, ni cuándo lloverá más, ni dónde lloverá más o menos. Eso ya lo sabemos, pero tenemos que gestionarlos de alguna manera porque los impactos los estamos percibiendo. Entonces el IPCC plasma esta mirada bajo dos aspectos. En el contexto de cambio climático, cuando existe la intervención humana, porque sí sabemos que hay un proceso de intervención humana para este incremento del cambio climático, y en el proceso de la variabilidad natural, lo que le podríamos nosotros llamar la variabilidad climática. ¿Tiene que ver con los eventos extremos? Definitivamente tiene que ver con los eventos extremos. Muchos de estos eventos extremos, debido al aspecto de vulnerabilidad y exposición en la que se encuentra el país, esto, bueno, puede ocasionar lo que nosotros hemos venido percibiendo a través del tiempo, conocido como los riesgos de desastres. Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces el IPCC nos dice, bueno, podemos focalizar pensando que el proceso físico de cambio climático visto de una manera lenta a través de un tiempo bastante largo, es lo mismo que el proceso físico de un evento extremo, viendo en el marco de la variabilidad climática, lo podemos ver pensando, estableciendo la estrategia de la gestión de riesgos de desastres. O sea, podemos implementar medidas pensando en los eventos extremos en plazos, no en la escala del cambio climático, sino en la variabilidad climática. Y entonces hagamos gestión de riesgos. Si también podemos pensar en el marco del cambio climático, en procesos a largo plazo, y entonces comencemos a implementar medidas de adaptación al cambio climático. Entonces, el IPCC, además de alertarnos sobre la ocurrencia y los impactos del cambio climático en nuestro país, y como lo hace a todos los demás países, nos dice, tenemos dos salidas: implementemos estrategias para gestión de riesgos e implementemos medidas de adaptación al cambio climático. Y ese es el reto que tenemos ahora. El reto es que todos ya percibimos el cambio climático. El reto es que todo esto es multidisciplinario, es multisectorial. No hay un factor o una acción de las personas que no tenga un efecto debido al cambio climático. Por lo tanto, a todos nos compete en este momento iniciar pensando en el futuro e implementar gestión de riesgos, de desastres, y lo que el IPCC también estaba proponiendo es llamarle riesgos por el cambio climático, que puede ser aceptado de alguna manera, y comenzar a pensar e implementar medidas de adaptación. Pero entonces nos queda un reto y decimos, pero ¿cómo implementamos esto? El tema es
que el cambio climático es un proceso de escala global y las medidas, principalmente en nuestro país, si la temperatura se incrementa y no sabemos dónde se está incrementando y a qué nivel se está incrementando y qué impacto o consecuencia está causando, debe ser resuelta a escala local. En esencia, los impactos del cambio climático deben ser gestionados a escala local, sea en el proceso de implementar una medida de adaptación o sea para implementar estrategias para la gestión de riesgos de desastres. Ese es el reto. ¿Eh? Frente a eso, sabemos nosotros que entonces los efectos del cambio climático lo hemos percibido y se pueden expresar como precipitación extrema, tenemos deslizamiento, de movimientos en masa, tenemos mayor contaminación, a pesar que la contaminación, digamos, del aire tiene un tiempo de respuesta en la escala de horas, porque en 24 horas tú ya puedes comenzar a percibir que hay contaminación, tiene que ver con el cambio climático porque el tema de la dispersión de contaminantes, la sedimentación de los contaminantes en la atmósfera, tiene que ver con la variación de la temperatura, con el ciclo diurno de la temperatura. Existen investigaciones en las que, por ejemplo, han detectado que los contaminantes entre las 3 de la mañana y las 7 de la mañana se concentran hasta una altura de 2 metros sobre la superficie. ¿Eso qué significa? Entonces que en esas horas, por ejemplo, yo podría respirar más contaminante atmosférico. Y si esa temperatura comienza a disminuir o a incrementar, ¿cómo sería la dispersión de estos contaminantes? ¿No? Entonces son retos que debemos llevar en consideración. Las famosas olas de calor que se han detectado debido al crecimiento principalmente del poblacional en las zonas. Hay un trabajo muy interesante que se ha planteado en la estrategia regional de cambio climático de la Municipalidad de Lima Metropolitana, donde se han identificado olas de calor en la zona norte, en la zona oeste y este de Lima, y el proceso de cómo estas están localizándose y están intensificando. El tema de la escasez de agua que tiene que ver, sí, con digamos, esta alteración del ciclo hidrológico, esta alteración del balance hídrico que nosotros tenemos en las diferentes cuencas y ahora tenemos en el Perú a nivel de microcuencas, ¿eh? Y entonces tenemos que establecer como una oportunidad cuál es nuestra área local para establecer los impactos. ¿Será a nivel de cuenca o será a nivel de una microcuenca? Entonces, dependiendo del aspecto que yo voy a evaluar, el impacto que voy a determinar, es que determino mi escala local. Y definitivamente los eventos extremos en general están causando diversos desastres, diversos riesgos como deslizamientos, huaicos, inundaciones, etcétera, las famosas enfermedades, alteración en la agricultura, es un tema que está relacionado no directamente porque el cambio climático o una variable afecta, sino porque es el nivel de respuesta que tiene un determinado cultivo a este cambio digamos, de una variable climática. Si de repente puede ser relacionado con agua, puede ser relacionado con temperatura, puede ser relacionado con humedad o simplemente porque estas variables climáticas alteraron la capacidad de retención del suelo que tiene un nivel de respuesta de más o menos de 30 años y entonces no tiene los mismos nutrientes y por lo tanto todo el sistema agrícola se ve alterado. El tema de las sequías, que muchas veces lo relacionamos, si pensamos en temas de equilibrio, lo relacionamos con lo que tanto nos afecta al Perú con el Niño. Hemos visto en la ocurrencia de algunos eventos el Niño, que cuando éste intensifica la precipitación en un lugar, podría ocasionar sequías en otro, pero no necesariamente existe esa relación. Y bueno, lo hemos mencionado, la pérdida de glaciares. No tenemos cuantificado aún cuál es el aporte al balance hídrico de los glaciares en el Perú. ¿Qué significaría que los glaciares desaparezcan? Sabemos que en el Perú están retrocediendo. ¿Qué consecuencias vamos a tener con aquello? Bueno, estos son, digamos, algunos de los efectos del cambio climático que nosotros los percibimos. Lo que lleva a pensar hacia el futuro es determinar
¿Cómo podría yo solucionar estos temas? ¿Qué estrategia debería implementar para poder, por lo menos, disminuir los impactos en las personas o en lo que de ellos dependen, como es el aspecto agrícola, o en es el aspecto de agua, como es el aspecto de salud? ¿Cómo hago para establecer las medidas adecuadas para disminuir, mitigar los impactos del cambio climático, por un lado? Y por otro lado, ¿cuáles son las acciones que debemos hacer para no incrementar lo que hace el incremento del cambio climático, incrementar gases de efecto invernadero? Estamos hablando en este momento de los efectos. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que cuando todo esto está alterado y ocurra una ola de calor o evitar la ola de calor, qué medidas yo debo establecer? Y ese es el reto actual. Y el reto actual es mayor aún porque estamos en el Perú, donde a través de los 9 indicadores que da Naciones Unidas para identificar a un país vulnerable ante los impactos del cambio climático, el Perú cumple 7 de las 9 características. O sea, somos un país altamente vulnerable. En esencia, el cambio climático o los efectos del cambio climático, como decía, tiene un enfoque transversal, tiene un enfoque multisectorial, ¿eh? Entonces, los efectos del cambio climático o los impactos llegan a los ecosistemas, a los sistemas humanos, a los que dependen los sistemas humanos como agricultura, agua, salud, etcétera, a los sistemas urbanos. Definitivamente sí, podemos pensar que en la ciudad nosotros no tenemos ningún tipo de preocupación con respecto al cambio climático, debemos sí considerarlo. Los sistemas económicos, qué es lo que está pasando con nuestros sistemas de fábricas, industrias, quienes usan el capital natural, etcétera. Los sistemas sociales, por qué las personas se mueven, ¿no? ¿Por qué las personas tendrían que inmigrar? ¿Por qué estaríamos buscando equidad? Y también es un aspecto relacionado con cambio climático. Parte de todo esto, no directamente relacionado, son los objetivos del desarrollo sostenible, en los cuales muchos de estos aspectos que acabo de mencionar están inmersos, e inclusive el tema del aspecto social, donde hablamos de equidad, paz, conflicto, etcétera. Que tiene que ver con cambio climático es definitivo, porque si ya no produzco lo que antes producía, pues probablemente le atribuya a algo que puede estar ocurriendo a mi alrededor, y entonces eso me va a ocasionar un conflicto. Probablemente tenga que yo reclamar a alguien por qué está pasando esto, si existe una dependencia directa, y eso puede ocasionar un conflicto. Probablemente yo ya no produzca más porque dependía de la temperatura o de la cantidad de agua, y entonces el nivel de producción y relacionado con seguridad alimentaria, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, estaría afectado. El desarrollo de los sistemas urbanos, cómo es que crezco pensando bajo qué perspectivas respecto al cambio climático, cuál es el análisis que he hecho para construir más edificios o menos edificios y cuál es el estilo de vida que debo implementar. Hemos cambiado esos aspectos debido a lo que observamos, pero no porque hemos determinado los impactos. Y eso es lo que tenemos que hacer de ahora en adelante. Entonces, el cambio climático afecta o tiene efectos de una manera transversal a diversos sistemas y ecosistemas presentes en el país. El reto es dónde, cuándo y cómo. ¿Qué es lo que debo hacer? Si seguimos hablando de los impactos de cambio climático y vemos en temas de eventos extremos en los cuales nosotros de repente ya nos hemos acostumbrado a escuchar que todos los años tenemos lluvias, todos los años tenemos eventos fríos, todos los años las zonas antondinas sufren por el frío y hay que programar su ayuda. Eso es un riesgo. Por lo tanto, ¿qué nos dice el IPCC? Hay que hacer gestión de riesgos de desastres. Pero ¿frente a qué? Este es un gráfico levantado durante 31 años, donde nos está mostrando que realmente pues muchos de los riesgos que afectan a nuestro país desde 1970 hasta el 2011 tiene que ver con un aspecto climático, tiene que ver con algo que si ya lo entendemos, ya sabemos que va a ocurrir, y ahora el IPCC nos dice,
se van a alterar las temperaturas, se van a alterar el ciclo hidrológico, por lo tanto, las lluvias serán diversas. Vas a tener retroceso de glaciares. ¿Cuál será el comportamiento de estos riesgos que afectan normalmente a nuestro país? Y al preguntarnos cuáles serán los riesgos que afectan normalmente a nuestro país, tiene que haber una respuesta inmediata al decir, ¿qué medidas voy a implementar para evitar, digamos, el impacto negativo? Por lo menos para minimizar el riesgo, para minimizar las pérdidas. Porque cuando hablamos de cambio climático en una mirada global, estamos hablando también de personas, ¿no? Entonces, ese es el aspecto importante frente a lo de hoy para lo después. Pensar en qué hago para resolver ese problema. Y el primer paso es determinar el impacto a escala local. ¿Dónde está incrementando la temperatura y qué está ocasionando? ¿Es en el sector agrícola? Sí, en el sector agrícola de la región andina, en el cultivo de la papa o en el cultivo de maíz o en el cultivo de trigo. Ese es el primer paso. Pensando en el futuro es determinar el impacto a escala local para poder implementar la medida, ¿no? O la solución. Bajo ese contexto, la herramienta que no es de ahora, es una herramienta que viene a través del tiempo, es simplemente el conocimiento científico. Pero es importante que aclaremos que la herramienta esencial es el conocimiento científico desde la base, es desde el proceso de entender. No puedo hacer ciencia solamente con el proceso de conocer. Sí, puedo implementar soluciones para lo que yo conozco, ¿no? Como lo podemos llamar a eso, investigación científica aplicada, pero es importante que esto se sustente en el aspecto de entender. Si voy a determinar las causas, relaciones, efectos o el comportamiento de algo que va a impactar en lo que me interesa, yo voy a implementar una solución para eso a posterior. Pero si no tengo el impacto, mi solución va a ser inmediata para lo que yo veo y puede ser que no sea sostenible. Puede ser que ese tenga una duración, digamos, un tiempo corto, como muchos de los proyectos que se implementan durante 3 años, finaliza y ahí ya acabó. Muchos de los casos es porque no hacemos ciencia. Entonces, la ciencia hay que mirarla de dos lados. Es la herramienta esencial. Hay que mirarla desde la parte del entendimiento y del conocimiento. Muchas veces, cuando entendemos los procesos físicos de en lo que están relacionados el cambio climático, creemos que no es un avance. Creemos que es una pérdida de tiempo entender el proceso físico de lo que involucra el cambio climático, de la ocurrencia de un evento extremo, de la ocurrencia de una lluvia intensa. Creemos que eso no tiene aporte. En realidad tiene aporte porque voy a verlo a través del conocimiento cuál es el impacto para poder implementar una medida. Y si yo entiendo bien el proceso físico, yo puedo, al conocerlo, porque es evidente, implementar con mayor sustento una solución. Esa es la otra herramienta. Uno de los aspectos es implementar o determinar el impacto a escala local del cambio climático, y la otra herramienta es introducir el concepto científico para el entendimiento de los procesos físicos que involucra en determinar ese impacto y conocerlos. Y conocerlos, ¿por qué lo ponemos de manera diferente? Conocer el impacto en los diferentes sectores. Lo tenemos que considerar porque cuando hablamos de cambio climático, como lo había mencionado hace un momento, involucra a las personas. Y en el Perú es importante involucrar a las personas porque el cambio climático, pensando que hay una serie histórica de información que debe ser analizado, debe considerar el conocimiento ancestral. Y en el Perú hay conocimiento ancestral rico en información que puede ser bien utilizada. Recuerdo en este momento que había un proyecto, no estoy segura si financiado por Banco Mundial o por el BID, relacionado con los andenes. Se había pedido un proceso de levantamiento y generación de conocimiento sobre los andenes en el Perú. Al establecer la ruta de lo que era una medida de adaptación al cambio climático, encontramos que los andenes eran medidas de adaptación al cambio climático. Lo que no se encontraba era que cuál había sido el proceso de implementación para llegar a la medida. En este momento,
en este momento, en el siglo XXI, nosotros tendríamos que saber ir al revés, tener el andén y comenzar a descubrir cómo es que se implementó el andén. Para el caso del andén, para el caso nuestro, desconocer el impacto e implementar la medida que sea sostenible a través del tiempo. De hecho, ellos podrían no tener un conocimiento científico en la época que se implementaron los andenes, pero tenían el conocimiento y entendían sus procesos. Tenían clarísimo cómo eran sus procesos y sabían qué es lo que iba a impactar y por lo tanto implementaban su solución. Y muchos de esos casos se ha dado en el antiguo Perú. En Caral se ha encontrado que uno de los fundamentos, el fundamento de Bernoulli, es uno de los fundamentos principales para el proceso de irrigación. Y nosotros lo hemos descubierto después. O sea, eso es lo que hay que hacer. Primero hay que determinar el impacto, ponerle un poco de impacto a escala local, ponerle el conocimiento, la ciencia a través del conocimiento, y es importante el proceso de entendimiento de los procesos físicos. Entonces, en este aspecto, hablando de ciencia, hablamos de investigadores científicos de la investigación básica. No, investigación científica básica no es aquella que ya se sabe que es así, sino es aquella que nos va a dar como resultado el conocimiento de los procesos físicos debidamente sustentados a escala local. Y en la ciencia, en la parte de conocimiento e investigación aplicada, es implementar las soluciones para aquello que ya conocemos y que se fundamenta en la investigación básica. Es una de las relaciones, ¿no? Frente a eso, entonces, nosotros tenemos que abocarnos a algo, pensando en ciencia, a un concepto, el concepto de la ciencia ambiental. Recuerdo que cuando yo recién llegué al Perú hablábamos del tema ambiental solamente relacionado con el tema de contaminantes. Pensábamos que ambiental se refería a contaminación atmosférica, contaminación de suelos, contaminación de agua, ¿no? Pero entonces era importante introducir el concepto de lo que es la ciencia ambiental. Y aquí comparto con ustedes, la ciencia ambiental es aquella que considera la sinergia, complementariedad y relación entre las ciencias duras, sociales y la ingeniería. Nos está diciendo, entonces, nos está poniendo en mesa otra gran oportunidad. La ciencia ambiental es una oportunidad de un trabajo sinérgico de las ciencias duras, las ciencias sociales y de la ingeniería que puede generar tecnología. Lo que sucede es que si hablamos de ciencia, vamos a entender los procesos físicos y vamos a determinar el impacto, podría ser llevada a cabo por las ciencias duras, pero esto tiene que ser volcado a alguien. Esto tiene que ser utilizado por alguien, y ese alguien son las personas, y quienes se encargan de que las personas hagan evidente e implementen las soluciones son las ciencias sociales. Y estamos en un mundo moderno donde la tecnología tiene que ser parte. Quien se encarga de que eso sea parte tangible, objetiva y visible es la ingeniería a través del desarrollo de tecnología. Entonces, la ciencia ambiental es una de las grandes oportunidades. Es una de las grandes oportunidades no solamente para solucionar o para establecer medidas relacionadas con adaptación a cambio climático o para la gestión de riesgos de desastres en el marco de la variabilidad climática, sino lo podemos aplicar bajo este concepto para otro tipo de enfoque. Entonces, esa es otra de las grandes oportunidades. Comenzar a internalizar el concepto de ciencia ambiental en la gestión de los impactos del cambio climático. Alguien determina el impacto, alguien lo da a conocer y alguien propone la solución. Es ciencia y tecnología. Esa es la gran oportunidad. Entonces, el tema de ciencia no es un tema que tenemos que ponerlo como de ahora, es un tema que viene de mucho antes. Por eso mismo es que el IPCC, cuando elabora los reportes, se basa solamente en información científica, pero nunca ha descartado el aspecto del conocimiento ancestral. El IPCC ha sido una de las entidades que siempre ha promovido el uso del conocimiento ancestral, bajo el enfoque de buscar darle sustento científico al conocimiento ancestral existente. Y eso existe. Eso es real.
Solamente hay que buscarle. Y ese es el otro reto que nosotros tenemos pensando, por ejemplo, en la formación de los estudiantes futuros relacionados con ciencias ambientales. El otro reto, pensando en este concepto de ciencia ambiental, es que definitivamente, y creo que lo hemos vivido y lo hemos pasado a través de toda esta situación extraordinaria en el país, que hay maneras de tratar con las personas, hay maneras de llegar a las personas. Esas estrategias, metodologías no están establecidas. Hay que establecerlas de tal manera que empoderemos y sensibilicemos a las personas para que todos, en el nivel que estén, bajo el conocimiento que tengan, bajo la formación que tengan, tengan el mismo mensaje. Y ese es un reto que tienen las ciencias sociales en el Perú actualmente. No solamente en el Perú, digamos, a nivel mundial, pero en el Perú esto lo hemos visto de manera más evidente. No es lo mismo hablar con todas las personas de los diferentes lugares de nuestro país. Frente a eso, yo no voy a poner el concepto físico, científico del cambio climático, porque eso lo podemos encontrar en diferentes referencias bibliográficas, pero sí es importante que pensando hacia el futuro, nosotros recordemos que el cambio climático es un proceso de escala global, definitivamente afecta al mundo entero, pero cuyos impactos deben ser gestionados a escala local. Lo que le pasa a Huancayo no es lo mismo que le pasa a Piura y no es lo mismo de lo que le pasa a Iquitos. Lo que le afecta a Lima no es lo mismo de lo que le afecta a Ica. En Lima podría desaparecer de repente con 12 o 13 milímetros de precipitación, como lo tuvimos en 1925, pero que no desapareció. Y ahora las circunstancias son diferentes. Pero 12 milímetros de precipitación en Iquitos es una lluvia insignificante. Entonces, es lo que quiere decir. El cambio climático afecta, dice el IPCC, se te incrementan las temperaturas, retroceden tus glaciares, tu ciclo hidrológico está alterado, van a haber plagas y enfermedades. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Gestionar esos impactos a escala local. ¿Dónde se incrementarán? ¿Dónde retrocederá? ¿Qué causará la alteración del ciclo hidrológico? ¿Qué causará el incremento de las temperaturas? Es por eso que ponemos en mesa esta gran oportunidad. Ya sabemos qué va a ser el cambio climático, que nos toca gestionarlos a escala local. ¿Y cómo podemos gestionarlos? Implementando medidas de adaptación al cambio climático o haciendo gestión de riesgos. Y últimamente la Organización Mundial de Meteorología, que también es algo que se venía a través del tiempo ya mencionando, ha mostrado, digamos, énfasis en resaltar que la gestión de riesgos de desastres tiene una herramienta principal, los sistemas de alerta temprana. Y sí, es verdad, hay que implementar sistemas de alerta temprana para los eventos relacionados con los riesgos provenientes o a raíz de los eventos extremos climáticos. Sí, solo que tenemos que basarnos en una estrategia, en una estructura. ¿Cómo implementamos los sistemas de alerta temprana? Hay que basarnos en lo que dice Sendai. El acuerdo marco de Sendai dice, como primer paso para implementar sistemas de alerta temprana, es conocer el riesgo. Es la determinación del riesgo. ¿Y cómo determino el riesgo? Lo debo determinar a escala local. ¿Y cómo conozco el riesgo? Utilizando ciencia. Estamos volviendo a lo que mencionamos anteriormente. Hay que usar ciencia para determinar los impactos, para conocer el impacto y para implementar la solución. Siempre en el marco del concepto de la ciencia ambiental, porque esto está dentro del marco de la ciencia ambiental. Conocemos el riesgo, lo damos a conocer e implementamos una solución, ciencia y tecnología. El otro aspecto importante que sí tiene relación con el Perú y relación obviamente con el cambio climático es el niño. Tampoco les voy a mencionar los conceptos físicos del niño porque también esto lo podemos encontrar en diferentes referencias bibliográficas, en los papers que ya están publicados, etc. El niño es un fenómeno y sí es un fenómeno porque no está determinado, no está conocido, no lo hemos caracterizado, pero sí sabemos que es un fenómeno global
producto de la interacción del océano y la atmósfera. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Para hablar del niño, tenemos que hablar de la interacción del océano y la atmósfera. Ambos tienen que ocurrir, ambos tienen que tener una respuesta, y ahí puedo hablar de niño, cuyos impactos deben ser gestionados también a escala local. Es un reto porque sí lo hemos visto. En el niño 82-83 tuvimos precipitaciones en el norte y sequías en el sur. En el niño 97-98 no ocurrió lo mismo. No tuvimos precipitaciones en el norte, pero no hubo sequías en el sur. Entonces, los impactos deben ser gestionados a escala local, y para ser gestionados, ¿qué debe haber? Una determinación de esos impactos. ¿Basados en qué? En ciencia y en el concepto de la ciencia ambiental. No es solo importante o indispensable que yo conozca y determine bajo mi conocimiento científico los impactos. Si los determino, pero esto es evidente a la población y no lo doy a conocer y no lo usa la población, no estoy cumpliendo el rol relacionado con la ciencia ambiental. Yo debo determinar el impacto, debo darle a conocer y alguien lo tiene que utilizar. Y más aún, debo desarrollar tecnología para que ese impacto sea minimizado o sea mitigado. Esa es la mirada de cambio climático. Por eso que cambio climático, bajo el concepto de ser un proceso de escala global, incluye de manera transversal la multidisciplinaridad. No incluye en ese contexto las ciencias duras y las ciencias sociales. Y los resultados de gestionar los impactos a escala local es a través de algo que la población quiere ver, la población quiere percibir, y ese hecho se da a través del desarrollo de la tecnología. Frente a eso, entonces, palabras interesantes o palabras, digamos, resaltantes de lo que nosotros tendríamos como oportunidades. El Perú es un país mega diverso. Tenemos una biodiversidad envidiable. Es una grande oportunidad. ¿Está siendo afectado por el cambio climático? Sí, definitivamente sí. Pero ¿cuánto de eso conocemos? ¿A qué le afecta y cómo le afecta? Aún no hemos avanzado mucho. Es una oportunidad y un reto para nosotros. Tenemos un país con una diversidad climática. Se menciona, que tenemos alrededor de 28, 27 climas diferentes en el país, y probablemente sea más. ¿Okay? Es una grande oportunidad de generar conocimiento sobre la relación del impacto climático, del cambio climático en cada uno de esos tipos de climas en el país. Tenemos una variación, una variabilidad, alta variabilidad topográfica. Esta es una grande oportunidad para implementar estrategias diversas a escala local. Cuando nosotros hacemos un recorrido de Lima a Chosica, vemos que a través de esta variación topográfica existe una relación del comportamiento climático. ¿Qué es lo que podemos hacer para implementar una solución en Lima y Chosica y conectar frente al impacto del cambio climático? Eso es importante. Hay que aprovechar esta diversidad topográfica si pensamos en glaciares, si pensamos en represas, si pensamos en desarrollo tecnológico. ¿Cómo podemos utilizar esta diversidad topográfica? En el Perú es importante que resaltemos el tema de los desafíos nacionales. Cuando nosotros hablamos de ciencia, definimos a la ciencia, digamos de manera general, que la ciencia es para resolver los problemas de la sociedad. Y si lo ponemos en el contexto de desafíos nacionales, la sociedad peruana tiene N problemas. Por lo tanto, tenemos en mesa una cartera de desafíos nacionales a resolver, una cartera de problemas a nivel de país que resolver. Y esa es una grande oportunidad. ¿Qué nos toca? Sistematizarla, organizarla, para que podamos nosotros comenzar ahora ya, a través de cómo el cambio climático impacta, a través de la relación con el niño, a través del uso de la ciencia ambiental, para comenzar a resolver estos problemas cuyo rol es ser resueltos por la ciencia.
vamos a resolver estos problemas. Y esto lo ponemos en una palabra, desafíos nacionales. Tenemos un marco internacional, es una grande oportunidad porque el Perú pertenece a diferentes redes internacionales en diferentes aspectos. Somos parte de comisiones internacionales que tienen que ver con cambio climático. Somos parte de redes internacionales que no directamente tienen que ver con cambio climático, pero con diferentes sectores. Recordamos que el cambio climático tiene un enfoque multisectorial, multidisciplinario. Por lo tanto, cualquiera de las mesas internacionales a las que nosotros participemos, si le damos un poquito de énfasis en cambio climático, es una oportunidad de poder volcar aquellos resultados o aquellas discusiones en soluciones a escala local para el país. Entonces, estamos frente a un marco internacional, no estamos fuera de las entidades internacionales y eso hay que verlo como una grande oportunidad. Por otro lado, si hablamos desde el enfoque social, el Perú es uno de los países más curiosos que existen. La curiosidad es natural y si nos volcamos al tema del concepto de ciencia, una de las herramientas básicas para ciencia es la curiosidad. Por lo tanto, nosotros tenemos la oportunidad de poder resolver aquellos problemas que afectan a la sociedad, considerando los desafíos nacionales. Estamos inmersos en el marco internacional a través de algo que es propio del peruano y que no lo debemos perder. En el Perú hemos avanzado en varios aspectos en ciencia y tecnología. Hemos avanzado en el concepto actual de lo que es un investigador. Ha pasado mucho tiempo, han pasado como 7, 8, 10 años para poder entender quién realmente es un investigador. Ha pasado bastante tiempo para entender quién hace tecnología. Pero bueno, ese es un gran paso y es una oportunidad. ¿Cuál es el reto? Es comenzar a usar esos conceptos y comenzar a implementar. Vamos a formar más investigadores, vamos a formar más tecnólogos. Como nosotros somos reconocidos, los conceptos ya están dados. Y la mayor oportunidad que tiene el país a través de esto, de desarrollar ciencia, tecnología y la curiosidad nata frente a la diversidad de problemas que tenemos con una materia prima propia nuestra respecto a la biodiversidad, a la diversidad climática, a la variación topográfica, es llegar a la innovación. Es clarísimo que la innovación apalanca fondos. Eso es determinante. Debemos ir hacia esa carrera. Vamos a generar innovación, pero para eso tenemos que desarrollar ciencia, tenemos que conocer de tecnología e implementar innovación. Existe una ruta. Esa ruta está clara. Si no seguimos la ruta, nuestra innovación se va a perder. Y todo en el marco de la sostenibilidad. Vamos a darle sostenibilidad tecnológica, vamos a darle sostenibilidad científica y al final, esto enmarcado en lo que nosotros conocemos, I más D más I, es investigación, vamos a generar desarrollo y vamos a crecer en el marco de la innovación. Y las herramientas y lo que tenemos como, digamos, línea base ya está implementada en el país y es el momento de comenzar a desarrollarla, a conocerla, a difundirla, y solo valga la redundancia, a implementar todo aquello en aras al desarrollo, pero pensando en cambio climático siempre desde una mirada local, sin descartar que el cambio climático es un proceso global. Es lo que les quería compartir. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la participación de la doctora Elizabeth Silvestre Espinosa, científica en cambio climático y gestión de riesgos, que ha estado con nosotros con la conferencia magistral Nuevo Paradigma, Cambio Climático y Oportunidades. Definitivamente el tema tratado es un tema que vamos no solamente escuchando cada vez más conceptos referente a eso, sino que lo vivimos constantemente.
y es tan necesario tener la opinión de expertos en el tema para saber cómo desenvolvernos en el futuro y en el presente también, porque ya es una situación que está en todo el mundo. Muchas gracias, doctora Elizabeth Silvestre.